Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo dos invitados, grandes invitados, al Monseñor Juan de Dios Olvera desde México. Y tenemos también al señor Miguel Salinas, que creo que ustedes ya lo conocen. Me invitó a su canal hace un tiempo. En este canal compartimos la entrevista y para mí es un honor tenerlo de vuelta con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de un documento histórico importantísimo que fue firmado por religiosos, sacerdotes y también por laicos, dando una aclaración y una exhortación vamos a decir, problemas o confusiones o ambigüedades que hay ahorita mismo en la iglesia. Y pues ellos lo que están tratando es de brindar luz. Y pues obviamente esto se pueden llevar a malinterpretaciones y de eso vamos a estar hablando hoy con el Monseñor y con Miguel. Y pues antes de comenzar yo quiero darle la bienvenida a ambos. Monseñor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Muchas gracias, Luis Román. Muchas gracias porque me das esta oportunidad y yo encantado de estar aquí con tu auditorio, con mucho gusto. Creo que todo tu canal, toda tu programación siempre edifica cristianamente, edifica en la fe y creo que el título es excelente porque es una absoluta verdad. Necesitamos conocer verdaderamente y vivir nuestra fe. Amén, amén. Gracias, Monseñor. Miguel, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Es un placer estar ahora de este lado en tu programa. Te agradezco esta oportunidad, este espacio que nos haces favor de darnos y un honor, como siempre, estar contigo. Excelente. Bueno, para comenzar, yo quiero que encomendemos el programa, ¿verdad? Al Señor, a la Santísima Virgen María, y hoy que tenemos al Monseñor, pues nos va a estar dirigiendo la oración en el programa. Monseñor, cuando usted desee. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos tu gracia, Señor, humildemente, para que ilumine nuestra mente, nos libre de toda animadversión y nos conduzca por el camino de la verdad para escuchar la voz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos la poderosísima intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, siempre atenta a llevarnos al verdadero Dios, por quien se vive. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Monseñor, gracias. De verdad que sí. Bueno, para comenzar, yo quiero que hablemos de este documento. Pues quisiera comenzar con usted, Monseñor. ¿Cómo se llama el documento? Quisiera que usted mismo lo dijera. ¿Por qué lo están haciendo y de qué se trata? Sí, bueno, en primer lugar es una declaración de un buen número de laicos, solamente representativo, porque en ningún momento antes de la declaración se hizo una convocatoria abierta, sino simplemente los que ya nos conocíamos, etcétera, sin sumar a nadie. Después se vino la idea de que si alguien quería, porque nos insistían, yo me quiero unir, allá la declaración hecha, bueno, entonces la posibilidad de que manifiestes un poco tu sentir, pero de ninguna manera se trata en este caso de que alguien se adhiera al documento y que ha ido creciendo exponencialmente. Éramos 6 sacerdotes, ya somos 9 y aún hay quien más quiere unirse. Eran poco menos de 100 laicos y ahorita son aproximadamente 800, etcétera. Pero no tienen, para efectos de la verdad de Dios, no tiene efecto el número. No es un referéndum. La iglesia, sabemos, ni la verdad se rige por el número de aquellos que firman o se adhieren a una verdad, sino la verdad solita, por su propio peso, se impone a nuestras mentes y a nuestro corazón. El documento
es una declaración que ha nacido en México y por lo tanto lleva ese nombre de Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, que significa Madre de la Verdad de Salvación. ¿Y por qué se llama así? Precisamente porque la verdad puede ser de diversos órdenes. Puede ser una verdad matemática, 2 y 2 son 4. Puede ser una verdad histórica, puede ser una verdad científica, puede ser en términos generales una verdad natural, pero también tenemos y sabemos que la fuente de la verdad es Dios, es Cristo, es la verdad, y que aglutina en sí mismo y en su persona todo tipo de verdad. Eso lo sabemos por la filosofía, la verdad ontológica y la verdad lógica, etcétera. Pero para distinguir un poquito, también tenemos una verdad sobrenatural, una verdad que no podría el entendimiento humano alcanzar si no es por la revelación amorosa de Dios, que es una autodonación de Dios y que nos revela verdades como, por ejemplo, la Santísima Trinidad como unidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. E igualmente el envío del Hijo por parte del Padre hacia nosotros para nuestra salvación y un amor incondicional del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros, y que se realiza la redención a través de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Todo esto es parte de la verdad de salvación, de una verdad sobrenatural que no alcanzaríamos a conocer si no fuera por la bondad de Dios que nos hace esa revelación, y que de eso se trata la misión de la Iglesia, la misión salvífica de la Iglesia. Entonces, al decir Madre de la Verdad de Salvación, es la Virgen Santísima de Guadalupe, como lo dijo San Juan Pablo II, estrella de la evangelización y de la nueva evangelización y de esa transmisión de esa verdad de salvación, que aquí hacemos una pequeña acotación. Hay muchas fuerzas actualmente procedentes de diversas direcciones que quisieran ocultar esta verdad de salvación y quisieran quitarle el aspecto sobrenatural a esta verdad de salvación, con lo que vendría a caer en una verdad meramente natural, y por lo tanto reduciríamos la caridad, que es el amor de Dios, el amor divino, a un amor meramente humano, que alguien podría confundirlo como un amor fraterno sin tener un padre común que es Dios. Reduciríamos el ser hijos de Dios a un nivel meramente natural, no a la gracia sobrenatural que nos da el bautismo y los sacramentos. Y así como eso, reduciríamos las verdades de fe, de esa verdad de fe que te salva, que es verdad de salvación, a verdades meramente naturales, donde efectivamente en el punto de vista solamente natural podríamos encontrarnos con muchas personas, filosofías, religiones naturales, etcétera, pero el cristianismo, la verdad que Cristo ha venido a traer a la tierra, ese fuego que Cristo ha venido a traer a la tierra, es una verdad sobrenatural que salva y que es esa espada de dos filos que es la palabra de Dios, y es Cristo, que es camino, verdad y vida, que es palabra eterna del Padre. Amén. Y esa verdad de salvación está queriendo ser ocultada. Y por eso nos encomendamos a la Virgen como Madre de Cristo, Madre de la verdad de salvación, para que ella abra caminos, para que esa verdad de salvación vuelva a brillar en todo su esplendor. Y no se oculte la verdad de la fe, sino al contrario, como dice el Evangelio y como nos dice Cristo, se ponga en un candelero que alumbre a toda la humanidad. Bendito Dios, exacto. Monseñor, de verdad que yo leí el documento, no nos va a dar tiempo leerlo completamente, pero definitivamente es exactamente esto que usted dice. La iglesia, desde las altas esferas de la iglesia, desde la silla de San Pedro, lamentablemente está pasando también, están saliendo mensajes ambiguos, están saliendo cosas que no son claras, que pareciera, ¿verdad? Como dice usted, es este ataque que se está acomodando la iglesia a lo que el mundo quiere, a lo que el mundo está aprobando ahora. Yo noté 3 temas importantes en el documento
que ya creo yo que podemos hablar un poco de eso, y ahorita voy a traer a Miguel también a la conversación. Pero vi que me gustó mucho que hablaron de los divorciados vueltos a casar, porque es algo que está sucediendo. Mucha gente no lo ve, creen que no está sucediendo en el mundo entero, y sí, la directriz ha cambiado y los obispados están viendo a los vueltos a casar de una manera que no se veía antes, debido a Amoris Laetitia. Tenemos también las expresiones que se han dado y las diferentes cosas que se han dicho de los matrimonios o uniones homosexuales. Es otro tema que veí bastante fuerte, y el no hincarse ante Cristo, ¿verdad? Por parte del Santo Padre, por parte del Papa. Fueron como que los tres temas más fuertes que vi en los documentos. Toca otras cosas, pero sí se enfoca en lo que usted acaba de decir de la verdad sobrenatural. Si quiere, podemos comenzar con los divorciados vueltos a casar. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué la urgencia ahora? ¿Y cuáles son los puntos que ustedes proponen o quieren aclararle al mundo católico que tal vez está confundido con esto? Bueno, sí, en primer lugar, habría muchos temas. Nos han preguntado, pues si hay tantos temas controversiales, para el que está un poquito adentrado en lo que está sucediendo ahora en la iglesia, hay muchos temas verdaderamente controversiales, pero hemos seleccionado como 2 o 3, ¿verdad?, que los laicos han sentido muy profundamente en su corazón, que les ha pegado, les ha llamado aquí en el corazón, y bueno, en un sentido pastoral se ha querido iluminar estos temas, no como una disquisición tecnicista, no, sino como un aspecto pastoral. O sea, nos ha tocado ser párrocos durante diversos años, casi 20 a un servidor y a otros más, y resulta que, bueno, la gente requiere una orientación precisa cuando dice, esta es mi situación. Y esta orientación precisa debe de ser con caridad, pero la primera caridad es la verdad. Yo haría una gran falta de caridad si doy falsas esperanzas. El que da falsas esperanzas es un falso profeta. Eso está en la Escritura. Está en la Escritura. Todo la condena hacia los falsos profetas, ahí lo dice la Escritura, es precisamente porque se profetizaba bienestar cuando Dios decía, cuidado, te puedes meter en salirte del camino de Dios y por lo tanto estarías metiéndote en un camino de perdición. Entonces un falso profeta te dice cosas bonitas, ¿verdad?, buenos augurios hacia el futuro, cuando en realidad estás metiéndote en la boca del lobo. Un verdadero profeta te habla en nombre de Dios, lo que debe de ser, ¿verdad? Y para eso, pues tenemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, no necesitamos a nadie más, ¿verdad? Bien, creo que es algo importante, son muchos temas controversiales, pero 3 temas se han abordado, ¿verdad? Bueno, en cuanto al primer tema, y diciendo otra vez que son temas que afectan a millones de personas, no es un tema teórico, es algo que está afectando a millones de personas. Uh-huh. Entonces, es un tema netamente pastoral, como bien lo señalabas. Los párrocos, algunos laicos están diciendo, bueno, ahora ya sí se puede comulgar a pesar de que vivas en una nueva unión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratando de hacer luz sobre estos temas, sí hemos visto cómo la doctrina de la Iglesia, expresada solemnemente, por ejemplo, en el Concilio de Trento, pero recordada también de manera fuerte por San Juan Pablo II en Familiaris Consortio, por el Catecismo de la Iglesia Católica, por la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe al respecto de este tema de si se da o no la comunión a los así llamados divorciados vueltos a casar. Se tiene que hacer una luz sobre esto, porque la gente a veces dice, pues ya se aprobó el divorcio, es más, con un poco de dinero se puede lograr un divorcio y todo en orden y todo bien. Uh-huh. No, recordemos que para la Iglesia esta doctrina no ha sido un tecnicismo, sino le ha costado algo tan fuerte como el cisma de Inglaterra, cuando tuvo que separarse por motivo de que Enrique VIII quería cumplir un capricho de casarse con otras personas cuando su esposa vivía,
y la Iglesia tuvo el valor de decir no, y por supuesto esto provocó el cisma de Inglaterra con muchos mártires y también perdiendo un baluarte de la Iglesia Católica como era Inglaterra en ese momento, en un escenario tan complicadísimo como el surgimiento, el estar emergiendo de la fuerza protestante en Europa en ese momento. El rey Enrique VIII era llamado el defensor fidei, el defensor de la fe, aquel que podía contrarrestar el poder de los estados que estaban yéndose hacia el protestantismo. O sea, la Iglesia podría haber naufragado totalmente en una falla general, y el Papa y la Iglesia estuvieron dispuestos a correr el riesgo con tal de no traicionar esta doctrina. Entonces no es un punto marginal. ¿Y qué es lo que se ha dicho, Monseñor, que en estos últimos años que altera la teología para los televidentes que tal vez no saben, las personas que no, pues apenas están despertando, como digo yo, no saben qué pasó en el 2019, no saben qué es Amor y Leticia, no saben qué se le dijo a los obispos de Argentina, el documento se ha incluido como parte del magisterio? ¿Qué ha pasado? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, en primer lugar, esto al decir divorciados vueltos a casar es una cosa impropia, no es que sea así. Divorciados, hay que aclarar, lo dicen como si fueran divorciados de su matrimonio eclesiástico, matrimonio sacramental. Y vueltos a casar, imposible que lo hagan desde el punto de vista sacramental y canónico, sino más bien vueltos a casar en una unión civil, sea unión libre, sea unión civil, matrimonio civil, ante la autoridad civil, etcétera. Pero es como impropio, ¿no? Porque es divorcio que no existe en la iglesia y vueltos a casar en un matrimonio que no existe en la iglesia. Que no es matrimonio realmente. Exactamente. No es matrimonio. Es los así llamados divorciados vueltos a casar. Es un tema que viene emergiendo desde tiempos de San Juan Pablo II y es como providencial, porque San Juan Pablo II lo abordó el tema. Y iluminó a la iglesia reafirmando la doctrina de siempre de la iglesia. Repito, a través de Familiaris Consortio, a través de la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que por cierto fue elaborada bajo la dirección del prefecto en ese momento, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, o sea, con todos esos sellos de garantía, la doctrina bien reafirmada, en temas muy específicos como dar la comunión o no a los divorciados vueltos a casar, y después en el Catecismo de la Iglesia Católica también. Todo esto reafirmado. Es providencial que haya salido en tiempos de San Juan Pablo II porque él tuvo una postura muy clara y contundente para indicar no es un camino de salvación. Bien, ¿qué es lo que últimamente ha sucedido? Que a raíz de Amoris Laetitia, esta cuestión de la comunión que se les puede dar a los divorciados vueltos a casar entró como en duda, porque el documento tiene una ambigüedad, es una ambigüedad objetiva, no la digo yo. Por ejemplo, la autoridad de 4 connotados cardenales, famosos por su ciencia canónica y simplemente por el hecho de ser cardenales, proponen las famosas dubia, que es el plural de dubium, dubia plural en latín, las dudas en relación a este tema, a raíz de Amoris Laetitia. Entonces, quiere decir que sí, el documento en sí ha quedado como en la ambigüedad, pero quedó en la ambigüedad porque incluso había cardenales que opinaban que sí se podía comulgar, cardenales que se ponían que no, que el documento de Amoris Laetitia les capacitaba, no Juan Pablo II, el nuevo documento les capacitaba para decir sí pueden comulgar, sí podemos dar la comunión a los divorciados vueltos a casar. Alemania dijo sí lo podemos dar, Malta dijo sí lo podemos dar, la diócesis de Roma a través del vicario del Papa dijo sí la podemos dar, Polonia dijo no la podemos dar, en América Latina prácticamente se quedó a la mitad, ni sí ni no, etcétera. Pero de que causó controversia, la causó teólogos a favor, teólogos en contra, y la expresión muy técnica, muy precisa de las dubia.
para preguntar y al final ninguna de las dudas, ninguna de esas dudas fue extrañamente, ninguna fue respondida. Entonces sí había esa duda, pero llega la carta de los obispos de la región pastoral de Buenos Aires, donde dicen vamos a abordar el capítulo 8 de Amoris Laetitia, y que incluye la posibilidad de la comunión y de los sacramentos a los divorciados vueltos a casar. Y esto no tendría mayor trascendencia, como no tiene trascendencia, con todo el respeto, ¿verdad?, el sínodo de Alemania, porque si Alemania dijera esto está bien, no es vinculante para la fe en la Iglesia Universal. No tiene una mayor trascendencia. Ahí se pueden decir todo tipo de cosas y no hay ninguna trascendencia. Igual, esto no tendría ninguna trascendencia a no ser porque la carta la dirigen al Papa Francisco y en medio de todas estas dudas, el Papa Francisco dice, esta es la interpretación adecuada. No hay duda, no hay otras interpretaciones. En ese momento aprueba esa carta y la asume como magisterio, no solemne, no infalible, pero sí magisterio ordinario, que se llama magisterio auténtico, al grado que hace publicar esta carta en Acta Apostolicae Sedis, que significa como darle una oficialidad, y dice que se publica explícitamente como magisterio auténtico, lo asume totalmente. Bien, al analizar esta carta podemos ver en el número 6 que empieza a decir, bueno, cuando estos divorciados vueltos a casar, esta pareja pudiera vivir esta opción. ¿Cuál opción? La dice en el número 5, vivir en la continencia. Ahí está mal el planteamiento porque no es una opción vivir en la continencia, es una exigencia. Sí, si vamos a hablar de opciones, es la única opción. Es la única opción. O pecas o dejas de pecar. Así de sencillo. Así es de sencillo. En Exacto. México se decía con una expresión muy ilustrativa, decía cuando deberían de separarse, pero si por alguna razón muy extrínseca, muy accidental, no se pudiera hacer, como el tipo de dos personas que ya son muy ancianas, etcétera, se decía, bueno, se les puede dar los sacramentos a condición de que vivan como hermanos. O sea, sí, en Puerto Rico también dicen eso. Ah, bueno, no conyugalmente, no conyugalmente. Exacto, como hermanos, ya. Exactamente, pero aquí el documento de los obispos de Buenos Aires y que el Papa ha asumido y ha aprobado, dice, bueno, ojalá se pueda vivir esta opción, a veces cuando se puede, pues qué bien, o sea, es algo bueno, pero continúa diciendo, pero cuando esta opción no resulta factible, una expresión muy extraña, o sea, como si dijéramos, no es posible dejar de pecar. Sí, es que los tiempos han cambiado, ya no se puede, parece. Exactamente. Si no es posible, entonces, de todas maneras, no obstante, son las palabras que usa, y qué bueno que el documento esté en español porque no tenemos necesidad de traducción. Cualquiera de nosotros, toda Hispanoamérica, toda América Latina, puede acudir al documento y verlo. A mí me gustaría que después dieran la referencia, está en Acta Apostolicae Sedis. Yo lo pongo en la descripción del video para los que nos están viendo, pueden accesar al documento. Yo me recuerdo haber hablado de eso aquí en el programa hace como dos años ya. Y sí, está en puro español. Aquí no hay problema de traducción, como a veces dicen. Oh, eso fue que lo tradujeron mal. No. Exacto. Y entonces dice ahí, cuando esta opción, que no es opción, ya dijimos es exigencia, vivir en continencia, no resulta factible, dice uno, bueno, si no resulta factible es porque quiere seguir en el pecado. Pero dice, cuando no resulta factible, la palabra que usan, no obstante, o sea, no importa, podemos hacer un discernimiento, el cual va a aterrizar en recibir los sacramentos. Y el discernimiento que se hace es como una fictio juris, una ficción. La ficción es de decir que nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo hubieran puesto por encima de no practicar el adulterio, el no hacer daño a los hijos. Entonces, con el pretexto, porque podría ser un pretexto, ¿no?, de decir los hijos van a salir perjudicados,
Entonces ellos dicen, pues tenemos que seguir juntos. Está bien, si dijeran, tenemos que seguir juntos, viviendo en continencia, bueno, hay inconvenientes, pero de fondo no habría un problema especial, pero no, dicen claramente, no pudiendo vivir en continencia, por lo tanto viviendo conyugalmente, por lo tanto viviendo en adulterio, pero si los hijos se van a ver afectados, pues entonces sería como un mal menor y entonces, bueno, pues está bien, pueden estar en adulterio, pueden estar en pecado, y ahí mismo dice, y entonces Amoris Laetitia abre el camino a los sacramentos. Entonces ya llegamos que viviendo en adulterio conyugalmente con una persona que no es tu esposa, por X, Z o Y, llegas a la conclusión de que puedes comulgar. Y después de eso, después de todo eso, se dice todavía otro engaño. Dice, y los sacramentos que van recibiendo los harán ir madurando. No es cierto. Si tú recibes un sacramento y no estás en gracia de Dios y no te has arrepentido de un pecado mortal, estás haciendo un sacrilegio y lejos de que te ayuda, te hunde más. Entonces, correcto, mentira más, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, ahí ya se consuma el engaño, ya queda completo el engaño y entonces resulta que ahora ya hay permiso de adulterar, de vivir en adulterio y al mismo tiempo de comulgar. Y yo creo que esto no es un camino de salvación, yo creo que esto no es pastoral, yo creo que ningún sacerdote que de veras quiera llevar almas al cielo puede darse el lujo de decir esto, cometería un gravísimo pecado. Claro, claro. Sabes que yo tengo un testimonio cuando pequeño. Yo recuerdo un amigo de mi papá estaba en esa situación. Él se había casado por lo católico y por razones de la vida dejó de ser católico. Se casó por lo civil, decimos casado, ¿verdad? Pero ya sabemos que no es matrimonio. Y fíjate, él siempre acató la enseñanza de la iglesia y vivió como hermano con su, no sé si decir mujer, con su compañera, vamos a decir, y servía en la iglesia de lo más bien y siempre dio su testimonio y nunca habló mal de la iglesia. Entonces ahora el problema que estamos teniendo, estas ideas de los derechos, porque ahora también se nos habla de los derechos del cristiano. Ahora el cristiano, aunque esté en pecado mortal, tiene derecho a recibir la comunión y vemos a Biden recibiendo la comunión, el presidente de los Estados Unidos, súper abortista, y le dan la comunión al otro día de haber visto al Papa. Vemos a Pelosi, católica también, yendo a la Santa Misa, la ponen a leer la lectura desde Lambón, pro-abortista, pro-agenda gay. Es porque ahora todo es derecho. O sea, no se le puede negar nada a nadie. Y todo es derecho, y se busca la forma y no hay esa humildad. Y la iglesia, como madre, y la tradición está ahí y lo que la iglesia siempre ha enseñado está presente. Pero los pastores tienen que exigir esa humildad a su rebaño. Y ellos como pastores también deben asumir esa humildad en ejercer y dejarle saber, como usted bien dijo, monseñor, esa verdad, aunque duela, aunque moleste, a la persona que está en pecado mortal, porque estamos hablando de las almas de ellos, que es más importante que el pretender que tienen una familia feliz o que parece que están bien o que hay una segunda oportunidad. No, están viviendo una fantasía que no es una realidad. Algo que usted dijo, monseñor, me estaba recordando, todos los obispos del mundo pueden juntarse de las manos mañana y firmar cualquier documento, decir que la Virgen no fue virgen. Lo pueden hacer si le da la gana. ¿Y saben qué? Es más, lo puede firmar también el Papa, con las llaves que tiene, la autoridad que él tiene. Y nada cambia, porque la iglesia no está por encima de Dios. O sea, nosotros no podemos pretender que somos más que Dios y que Dios es un genio, como el genio de la olla, que le frotaban y salía el genio, y ¿verdad? Tu deseo es mi orden, yo hago lo que tú me pidas. No, ese no es el cristianismo que nos enseña la iglesia. Y lamentablemente, yo creo que, y no sé cómo Miguel se siente, quiero darle una oportunidad a Miguel para que hable también ahorita, porque yo como casado, en mi caso, yo me siento ofendido cuando veo esto, porque ser casado no es fácil. Y hay exigencias también. Y hay que ser fiel, hay que ser casto también, hay que saber cuándo sí, cuándo no, hay que estar abierto a la vida, no puedo desear la mujer de otro, todo ese tipo de cosas que nos exigen
Y no es la iglesia, es el mismo Dios nos exige por el bien de nuestra alma, porque Él es un Padre que nos ama. Miguel, ¿qué tú piensas de esto? De esto que está pasando ahorita con esto de los divorciados vueltos a casar, que lo estamos viendo en diferentes lugares. ¿Cuál es tu opinión con esto? Bueno, coincido totalmente con ustedes porque efectivamente aquí de lo que se trata, o sea, la finalidad de todo, creo yo, así lo entiendo, es la dilución de los sacramentos, es decir, quitarle la presencia real de lo divino en los sacramentos. Entonces lo relativizas todo y entonces, bueno, pues ya no tienes que cumplir una promesa que haces ante el altar de vivir hasta que Dios decida separarlos. ¿Por qué? Porque tú puedes tomarte esa atribución de Dios y decir, no, yo decido que hasta aquí lo vivo y después de aquí yo decido adulterar, como ustedes dijeron, sin que haya consecuencias. Eso es lo que nos han hecho creer. El problema aquí, lo grave, no es que un laico o un fiel, porque la palabra laico creo que no es correcta, porque sabemos que significa otra cosa, pero los fieles o los feligreses católicos, el problema no es que nosotros creamos eso, porque podemos estar en el error. El problema es cuando el pastor, que es el encargado de enseñarnos la doctrina y el camino, nos dice que ese es el camino correcto, y más cuando viene de la máxima autoridad que abre el camino hacia la perdición, porque al final de cuentas, si no le tenemos un temor a la condenación eterna, que está hacia donde va apuntado todo, entonces uno puede cometer cualquier clase de pecados y ya no hay remordimiento ni hay temor, porque tampoco va a haber consecuencias. Es que todo se engloba en eso. La gente que ve este video a lo mejor dice, bueno, es que son demasiado rigoristas, o sea, bueno, a lo mejor un matrimonio no funciona, ¿y por qué tienen que vivir juntos toda la vida? Bueno, porque hay un trasfondo muy importante de lo que estamos diciendo. No es relativizar todo, sino al contrario, tomarlo con la seriedad que implica, porque esto es una relación del hombre con Dios, o sea, no es mi amistad con Luis Román o mi relación de fiel a pastor con Monseñor. Estamos hablando de nuestra relación directa y única con Dios, y nosotros no podemos romper esos mandamientos que Dios nos envió, porque Él determinó que tenían que ser fijos y no se podían cambiar. Entonces sí tiene un trasfondo muy importante, porque todo apunta hacia quitarle la visión trascendental al ser humano y además quitarnos la idea de que hay una condenación, es decir, una consecuencia de nuestros actos. Pero para llegar a ese fin, el camino es quitarle la presencia real a los sacramentos, la presencia de Dios en los sacramentos. Y ahí tiene que ver, pues, el no arrodillarse ante la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque si Cristo no está ahí presente, o yo creo que no está, porque el que no se arrodilla es porque no cree que está Cristo ahí. O sea, yo no podría creer que una persona consciente que sabe que Cristo está presente en la Eucaristía no se arrodille. O sea, si no se arrodilla es porque no cree. Pero es lo mismo con el sacramento del matrimonio. Bueno, pues a mí no me importa, yo lo puedo terminar cuando yo decida, porque yo no creo que mi juramento, mi compromiso fue ante Dios. Y empiezas a pasar por cada uno de los sacramentos, los machacas, los destruyes, los diluyes, y terminas pues en este mar de confusión que tenemos ahora, ¿no? Exacto. Miguel, te iba a preguntar, como laico, te quiero hacer esta pregunta. Porque esto yo lo escucho. Los católicos, algunos conocen, otros tal vez no conocen tanto de lo que la iglesia enseña, porque pues lamentablemente no quieren estudiar el católico, y no digo que hay que ir a una universidad a estudiar, leer el catecismo, leer la Biblia todos los días, estar pendiente qué dijeron los santos, leer la vida de los santos. Mira, eso es suficiente, no hay que ser un teólogo para entender lo básico que nos enseña la iglesia. Pero muchos dicen, pero es que mi sacerdote me dio permiso, el obispo me dio permiso, así que yo estoy bien. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, pues sí, obviamente el que lleva la responsabilidad principal, pero no única, es el pastor, porque es el que guía. Pero nosotros, efectivamente, como laicos, por llamarle de alguna manera, o sea, como gente no consagrada, tenemos una responsabilidad, porque quien va a rendir cuentas ante Dios de nuestros actos, pues somos nosotros mismos. Ante Dios no le vamos a echar la culpa al sacerdote, a la esposa, a los hijos. O sea, nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y somos responsables de ellos. Entonces, un sacerdote nos puede dar un mal consejo, incluso en la confesión nos puede decir, no, mira, tú crees que esto es pecado, pero no, eso no es pecado, hombre, tú puedes seguir adelante.
ahí nosotros debemos de ejercer ese juicio del discernimiento en base precisamente a lo que tú mencionas, al conocimiento de nuestra fe y de nuestra doctrina. El problema es que casi nadie lo toma en serio y casi nadie se toma la responsabilidad de tomar el catecismo para estudiar qué es lo que nos marca la iglesia, y entonces nadie tendría confusión, todos lo tendríamos perfectamente claro. La iglesia no se quemó las pestañas, como decimos en México, durante 2000 años en aclarar todas las posibles dudas y en hacer ese trabajo precisamente de desentrañar esos grandes misterios de Dios, para que uno diga, bueno, pues ya lo hizo la iglesia, pero yo no me importa, yo no lo voy a conocer, y entonces yo voy a actuar de acuerdo a lo que me apetezca o a lo que me conviene o lo que me queda más cómodo. Entonces sí hay una responsabilidad efectivamente del pastor, que a su vez también se va a escudar de su obispo, porque el obispo es el que le puede decir, mira, estas son las directrices que nos llegan y esto es lo que tenemos que hacer. Y el obispo también se puede respaldar o echarle la responsabilidad a su autoridad superior, que sería pues el Papa. Y entonces si el Papa dice, bueno, pues aquí ahora resulta que el blanco ahora es negro y el negro es blanco, el obispo dice, bueno, pues yo obedezco, y como dicen que el que obedece no se equivoca, que es una trampa evidentemente, entonces ellos ejecutan eso y eso se va cayendo como en cascada, pero nosotros somos tenemos que ser ahora, nosotros somos las ovejas, pero ahora ya nos hemos tenido que convertir en pastores para defendernos de los lobos que antes estaban afuera del cercado, y ahora pues resulta que los pastores se convirtieron en lobos y ahora es de los pastores de los que tenemos que defendernos, ¿no? Claro, claro. Yo le quería hacer una pregunta al monseñor, porque usted dijo un comentario que me gustó ahorita, que es algo que se comete hoy en día, el pecado que se comete hoy en día o error dentro de la iglesia. El último documento o el último papa es el que vale. O sea, ya a la gente ahorita no le interesa qué dijo Juan Pablo II, qué dijo Benedicto XVI, Concilio de Trento, no, pero el Concilio Vaticano II. O no, el Papa Juan Pablo II dijo en Familiar y Consorcios, que se llama, ¿no? Dijo tal cosa. No, pero el Papa Francisco dijo esto otro. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Esa es la manera católica de interpretar el magisterio viviente o el magisterio ordinario? ¿Cómo se supone que se interprete todo esto? Cuando uno ve una contradicción entre un papa y el otro, o si hay algo nebuloso, tal vez no tenemos que decir contradicción, pero si hay algo que como que se ve extraño, uno dice, espérate un momento, ¿cómo yo puedo discernir como laico, y los sacerdotes también, cómo pueden discernir cuando escuchan algo desde las altas jerarquías que parece que contradice al papa anterior? Sí, bueno, aquí veríamos algo que tiene que ver con toda la declaración, porque diríamos, esta declaración no está haciendo preguntas, sino está diciendo, reafirmando las verdades que la Iglesia ha proclamado siempre y que pareciera que se están perdiendo, pareciera que a la doctrina contraria, a la doctrina de siempre de la Iglesia, se le está dando carta plena de ciudadanía. Diríamos a veces carta plena de ciudadanía a la misma herejía dentro de la iglesia. Y por lo mismo, nosotros como sacerdotes y como laicos, aquí Miguel también es uno de los laicos firmantes, me da mucho gusto que cada vez los laicos tomen más su papel profético junto con los sacerdotes, que incluso, como él bien lo dijo, a veces ellos nos tienen que impulsar, empujar, para cumplir con nuestra misión, que es proclamar la fe verdadera. Aquí pues a veces nosotros, para decir la verdad, nos cuesta, no solo por las consecuencias que pueda haber, que son muchísimas, son graves y son absolutas, y que pueden constituir el sello de garantía de que estamos diciendo la verdad, puesto que humanamente no nos convendría en absoluto perder nuestro prestigio de cerca de 40 años de sacerdotes, nuestros logros que hayamos tenido como sacerdotes, no, quedarnos sin ningún apoyo económico, ser absolutamente denostados, desprestigiados, boletinados y etcétera, todo lo que se quiera. Pero en la presencia de Dios no podemos callar la verdad de la salvación, y más cuando vemos que está siendo opacada y que la tendencia es a que desaparezca. No lo podemos hacer. Tenemos que
proclamar esa verdad de salvación. Bien, y entonces, pero hay gente que no quiere asumir serenamente, estudiar, recibir lo que se está diciendo, leer pausadamente, con serenidad y hasta en oración la declaración, y ver que no se trata de ofender a nadie, ni de poner unos contra otros, ni de animadversión, aunque a veces la verdad te pueda llevar a situaciones a veces conflictivas en tu fuero interno. Pero no se trata de personas, se trata de la verdad de fe, de la verdad de salvación. Y correcto, algunos lo toman como en México decimos amarrar navajas, ¿verdad? Ver quién se va a pelear, quién gana. No, no se trata de eso. Se trata otra vez de la verdad de salvación. Y en este sentido, cuando el debate se pudiera tornar álgido, que es lo menos deseable, porque cuando pierdes la serenidad empiezas a ofender, empiezas a descalificar, empiezas a insultar. En ese sentido, a veces alguien podría decir, ustedes quieren ser cismáticos, quieren separarse de la iglesia, quieren hacer otra iglesia. Nada de eso queremos. Queremos permanecer en la iglesia. Un cisma precisamente es desapegarse de la unidad en la fe de la iglesia. Y eso está muy clarito cuando el magisterio solemne de la iglesia dice, si haces esto y esto y esto, serás anatema, o sea, serás separado de la iglesia. Ahí sí entras en un cisma porque te separas de la iglesia. Te lo dice la iglesia. ¿Cuándo tú te estás separando de la iglesia? Cuando te estás separando de la fe. Y entonces el Concilio de Trento te dice, si tú me afirmas que el vínculo matrimonial lo puedes hacer a un lado y unirte con otra persona que no es tu esposa, te dice Trento, eso es cometer adulterio y estás en pecado grave o mortal y estás, dice, fuera de la salvación. Y si alguien dice que sí se puede, queda excomulgado. Entras en un cisma automáticamente porque quedas excomulgado, pero si tú eres fiel a la fe de la iglesia y afirmas lo que Cristo afirmó, no puedes decir que estás haciendo un cisma, una separación en la iglesia. Predicar la verdad, aunque haya personas que no les gusta y tomen postura las personas, no es hacer un cisma. Cuando nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, se presentó en esta tierra, se dijo proféticamente, Simeón dijo, será un signo de contradicción ante el cual nuestro Señor Jesucristo quedarán claras las posturas a favor y en contra. Y eso sí es una división, pero no para no hacer una división en la fe, sino es para quitar lo falso de lo verdadero. Bien, entonces, tomando eso en cuenta, respondo entonces a lo que dice Luis Román. No se trata de un poder, el papado no se trata de un poder discrecional donde el papa puede hacer y determinar una doctrina nueva, aunque sea contrario a la doctrina de antes. Y no lo digo yo, lo dice la teología en general, pero dejemos la teología, lo dice recientemente, poco antes de renunciar, lo dice Papa Benedicto XVI en sus catequesis sobre el ministerio petrino, y él dice, el poder del sucesor de San Pedro no es un poder discrecional, no es que él pueda hacer lo que quiera, sino es un poder al servicio de la fe, al servicio de la fe. Por lo tanto, tienes que tomar todo el depósito de la fe y transmitirlo a la siguiente generación y custodiarlo para que no sea alterado, porque es tu patrimonio de fe. Entonces, en este tema, divorciados vueltos a casar, está la enseñanza de Cristo, está la enseñanza de la primera comunidad y de los apóstoles y de la Sagrada Escritura y del Nuevo Testamento, y después está la tradición, que ahí diría yo, algunos dicen, es que eres tradicionalista. Distingamos la tradición de una costumbre. Una costumbre es algo humano que puedes modificar, sí o no, depende de conveniencias. Una tradición significa la tradición que dice la iglesia, que es palabra de Dios, es transmitir con fidelidad la palabra de Dios y el contenido de la fe.
Y eso que se transmite durante 2000 años pasa también por momentos de magisterio solemne de la Iglesia, como fue el Concilio de Trento. Todo este patrimonio de fe, ningún papa puede decir, llego yo y a discreción lo quito y lo pongo. Es una falsa idea decir, un papa puede disponer de una manera o de otra. No, un papa está al servicio de la palabra de Dios y de la revelación. Un papa, por ejemplo, ahorita no podría decir, el Concilio de Nicea dijo que Cristo es Dios y ahora pues lo ponemos en duda, ahora vamos a ver si sí es Dios o no es Dios, porque no es, el que hace eso solito se separa de la fe de la Iglesia y la Iglesia dice anatema sit, es decir, sea excomulgado, y sea excomulgado por herejía, y apártese de la comunión de la Iglesia. Y si se continúa en esa línea, entonces sí hay cisma. No puede haber cisma cuando tú proclamas la verdad de fe. Es imposible, es contradictorio. No puede haber cisma cuando tú dices, yo me ubico en la unidad de la fe. Si estás en la unidad de la fe y sigues lo que es la fe, solito te va llevando a una comunión con el ministerio petrino. Y ese ministerio petrino es de 2000 años. No es de un solo papa. Sí, 2000 años. Y cuando hablamos de San Juan Pablo II, no es que diga, es el Papa de mi preferencia, o Pío XII, o el Papa Francisco, o el Papa Benedicto XVI. No, no es el Papa de mi preferencia, sino es el Papa que me ha reflejado bien lo que me ha transmitido la Iglesia. Entonces estoy en plena comunión con toda la Iglesia. A través del ministerio petrino se me pone en comunión con toda la Iglesia, hasta con Cristo, y por eso la Iglesia es apostólica. Entonces no sé si más o menos se ubica esto en la pregunta que se hacía. Sí, no, excelente. Por ahí mismo era que quería llegar. El documento, yo invito a los que nos están viendo, nos faltan 2 temitas que vamos a discutir brevemente para que sepan las otras 2 cosas que hablamos en el documento, o que se discuten en el documento. Pero el documento, el lenguaje, no es un lenguaje de separación, no es un lenguaje de atacar, es un lenguaje de aclarar, es un lenguaje de pastoral, que tanto se nos habla hoy en día. Y es un lenguaje que inclusive al final, que ya mismito podemos hablar de eso también, nos habla de esa fidelidad que sí hay que tenerle a la silla de San Pedro, hay que tenerle al Papa, porque somos católicos. O sea, no podemos dejar eso fuera jamás. Usted lo acaba de decir ahora, ya me contestó casi esa última pregunta que yo quería hacer. Pero yo quería, antes de seguir con eso, yo quiero que abordemos el otro punto, porque este es importantísimo. Lo bueno que es noticia bastante reciente es el punto de los matrimonios homosexuales. ¿Qué es lo que el documento está tratando de aclarar? ¿Qué fue las expresiones que el Papa ha dicho y las cosas que se han escrito, se han diluido por aquí y por allá sobre estas diferencias entre derechos y matrimonio y uniones? Que nunca se había visto que la Iglesia estuviera haciendo eso, pero ya lo están haciendo. ¿Qué es lo que ustedes están tratando de aclararle al pueblo católico en este documento? No sé si Miguel o Monseñor, quien quiera responder. Miguel, bueno, puede empezar Miguel. Dale, adelante, Miguel. Bueno, pues es que yo creo que está muy claro, evidentemente siempre en la Sagrada Escritura está manifestado de parte de Dios cuál es la opinión de él directamente, que él como creador que se abroga el derecho a haber elegido 2 especies, digamos, para que cohabitaran, que es el género masculino y el femenino únicamente, y las bendijo. Y eso no ha cambiado. Evidentemente Dios no es voluble y ni cambia de parecer, eso bien establecido, y la naturaleza obedece a ese mandato. Entonces, cuando por cuestiones ideológicas y perversas, obviamente, se le trata de igualar a una unión entre hombres y hombres, mujeres con mujeres, con una unión entre hombres y mujeres, la Iglesia nunca había tenido ninguna duda de reprobarlo, porque además desde San Pablo lo había dicho, que los y lo dijo tal cual, y espero que no te censuren este video por esto que voy a decir, pero estoy citando adelante. A San Pablo, que los homosexuales no puedan entrar al reino de los cielos, así lo dice. Entonces, la Iglesia siempre repitió esa enseñanza durante 2000 años, ¿no? Entonces, y digo 2000, incluyendo pues, evidentemente el papado de Juan Pablo II, e incluso el de Benedicto XVI, pero de repente hubo un cambio de criterio, por decirlo de alguna manera,
donde ya no, ese pecado, que además es de los pecados graves, ya no se consideraba, primero, ya no era grave, y ahora ya ni siquiera se considera pecado, y es más, ahora hasta se considera algo lo suficientemente digno como para ser bendecido. Esto sucedió ahora este 10 de mayo pasado en Alemania, donde un grupo de obispos alemanes decidió darle bendiciones, bendecir uniones homosexuales, pero también lo hizo el arzobispo de Viena, Schönbrunn, que además fue el que compiló ¿cómo se llama? El catecismo de la Iglesia bajo el pontificado de Juan Pablo II y a las órdenes del cardenal Ratzinger, es decir, un hombre que aparentemente estaba en la ortodoxia y de repente pues salió del closet o no sé cómo llamarlo y cambió su criterio. La Iglesia nunca había tenido este tipo de dudas, pero ahora este pontificado pues está muy proclive a bendecir, a ver bien, a promover incluso este tipo de uniones aberrantes que claman la justicia de Dios, porque es un desafío completo a la naturaleza y a la obra de Dios. Entonces, en eso radica la gravedad y nosotros no podemos dejarnos confundir, porque no se puede cambiar la doctrina, ¿no? Y el mismo San Pablo lo dijo, que si alguien enseñaba un evangelio distinto, así fuera un ángel del cielo, o ellos mismos, pues que fuera pues maldito, porque eso es lo que dijo tal cual, ¿no? O anatema. Claro. Entonces, nosotros no podemos caer en esa trampa de decir, bueno, es que ya el obispo o el pastor que sea, el jerarca, ya lo permite, lo promueve, entonces está bien, tenemos que aceptarlo. Pues no, tenemos que ceñirnos a lo que Dios siempre ha dicho para no equivocarnos, ¿no? Excelente, excelente. Algo que sí quería aprovechar y traigo al Monseñor ahora, Monseñor Juan de Dios, en el documento ustedes tocan algo que es importante porque lo que Miguel acaba de decir es exactamente lo que estamos viendo en la iglesia, dentro de la iglesia, ese movimiento, este lobby gay que se ha metido dentro de la iglesia también fuertemente, pero estamos viendo de parte de Roma como están tratando de hacer como una distinción. Porque vemos el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que inclusive fue firmado por el Papa, diciendo, hey, no se pueden bendecir estas uniones. Pero también vemos al Papa hablando de que esas uniones merecen derechos. Y ustedes tocan ese tema en el documento. ¿Qué me puede decir de eso y si eso es problemático? Bueno, en primer lugar, yo diría, hay en la declaración algunas notas previas que es importante tener en cuenta. Adelante. Que no estamos hablando en un debate político ni civil, estamos hablando en un diálogo interno de creyentes de la Iglesia Católica. Esto es importante porque es como decir, vamos a ponernos de acuerdo primero en la Iglesia para tener una postura, a lo mejor después hacia afuera, pero es importante. No debería de haber dudas, pero sin embargo ha habido posturas que ponen en duda lo que siempre la Iglesia durante 2000 años ha dicho, que los actos homosexuales son intrínsecamente perversos, malos, pues. Esto no quiere decir de ninguna manera un desprecio hacia la persona de nuestros hermanos con alguna tendencia de este tipo. No quiere decir eso. No quiere decir una condena, no, lo que quiere decir es que objetivamente hablando los actos no son del agrado de Dios. Y así como los de ellos pueden no ser del agrado de Dios, también tenemos actos que no son del agrado de Dios. Por eso decimos el yo confieso en cada misa que comenzamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Lo decimos todos, desde el sacerdote hasta el último feligrés, por decirlo así, porque tenemos que abandonar el pecado, lo que es ofensa a Dios. Y no podemos decir, es que solamente el pecado es el que practica un hermano con tendencia homosexual. No, eso no es cierto. Y posiblemente ante Dios tú estés pecando más que un hermano que tenga esa tendencia, o etcétera. O a lo mejor tú tienes tendencias que son más condenables desde el punto de vista del Evangelio. Entonces no es un estigmatizar a unos sí y a otros no, es tratar de ser fieles ante Dios, ante la palabra de Dios y ante el Evangelio. De eso se trata. No es un debate otra vez civil, es un debate interno en la Iglesia que quiere aclarar lo que la palabra de Dios siempre ha dicho y si somos o no somos fieles a esa palabra de Dios. Dicho esto,
Obviamente la Iglesia siempre ha dicho, el cardenal Ratzinger hizo su documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe con mucho tiempo de anticipación sobre la atención pastoral a los hermanos que tengan esta tendencia, y aclara perfectamente que respetamos su dignidad, respetamos incluso sus derechos como persona, les debemos caridad, les debemos amor fraterno, etcétera, y reconocer sus cualidades, pero lo que no podemos hacer es decir que ahora los actos homosexuales pueden ser camino de salvación, y eso es lo que se dice cuando se dice, perfecto, si hay dos personas con tendencia homosexual que quieren vivir juntas, en pareja, bueno, pues adelante si se puede, y que el Estado incluso les dé nuevos derechos como pareja, no como personas. Entonces, exacto, esta parte dicha en un jerarca, dicha en un pastor. Disculpe que lo interrumpa, pero esa parte que usted acaba de decir es la clave, porque es que hay personas que no entienden eso, católicos, que dicen, ¿qué tiene de malo que nosotros defendamos los derechos? Todos tenemos derecho a ser tratados bien, sí, como individuo, como ciudadano, claro que sí. Todo ciudadano, católico, no católico, verde, azul, rojo, alto, flaco, bajito, gordo, todos merecemos ser tratados bien y con dignidad. Pero mis derechos no pueden venir del pecado de la sodomía. No pueden venir de ahí. Entonces, cuando vemos religiosos, incluyendo el Papa, hablando de que deben haber unos derechos para esas uniones o esas personas que viven en esa unión, hay un problema. Porque entonces estamos dando una base de una conducta que es pecaminosa. Es horrible. Es una aberración, claro, como dijo usted. Entonces, ahí esa es la diferencia. Gracias por decirlo como lo dijo. Porque ahí está la diferencia. No se trata de que nosotros no queremos que tengan derechos. Las personas como individuos, pero en pareja, ¿de qué estamos hablando? ¿Derechos de qué? O sea, no, el derecho ya lo tienen como individuo, y de estar juntos, ni casados por lo, bueno, no casados por lo civil, pero no deberían hacer eso, punto. Esa es la posición de la Iglesia Católica. Sí, efectivamente, diríamos, pero esta cuestión de los derechos es secundaria, perdón, es secundaria. Quiere decir que si se los otorgan o no, qué bueno que se les doy, etcétera, cualquier derecho es secundaria. Aquí el punto es que alguien de la jerarquía de total nivel, bueno, el Papa, pueda decir algo que subyace a esta afirmación, o sea que se puede vivir como pareja realizando actos homosexuales como pareja, por eso es vivir como pareja, viven juntos, que se puede hacer. Y el decir que les den derechos o no es algo, perdón, en este momento, desde este punto de vista de la salvación, a nosotros lo que nos interesa es la salvación. Dejemos aparte lo de los derechos, se les está diciendo lo pueden hacer, y si le dicen lo pueden hacer, quiere decir que es camino de salvación. Y yo diría, ¿de qué nos sirve? Pues, si decimos un asesino tiene derechos, claro que tiene derechos, pero no vamos a decir tiene derechos como asesino, no, tiene derechos como un ciudadano, como un hombre, como un ser humano, como un hijo de Dios. Y no podríamos decir, bueno, que se junten varios asesinos y entonces que se les apoye porque ellos ya pueden vivir como asesinos practicando el ser asesinos. No se podría. Y simplemente remataría diciendo que esto no es el Evangelio de Cristo y que no es lo que se transmitió por los apóstoles. Carta a los romanos es muy clara: los homosexuales ni los sodomitas heredarán el reino de los cielos. No es un gusto mío. A lo mejor si a mí me dijeran, está en tu libertad decir que sí o no, en mi humanidad deformada diría que vivan y dejemos vivir, que todos, muy bien, camino de salvación para todos. Pero no es lo que yo quiera decir, es lo ¿Qué es lo que dice la palabra de Cristo? El que juzga es Cristo, y mi misión es transmitir con lealtad esa palabra de Cristo. Y alguien más podría decir, ¿de qué te sirve entrar, tener todos los derechos civiles del mundo si pierdes tu alma? El punto aquí es la salvación de las personas. Ese es el punto. Y repito, con muchísimo respeto, reconociendo muchas virtudes que pueden tener estos hermanos nuestros, algunos
con tanta honestidad que dicen, bueno, yo tengo un problema, o sea, tengo que situarme desde el punto de vista de la confrontación, comparación con la fe católica, pero lo mismo muchos, o sea, podríamos decir, yo tengo una tendencia a ser vengativo, pues mira, el evangelio te corrige. Yo tengo una tendencia a ser alcohólico, pues mira, el evangelio te dice que no lo hagas. O sea, todos nos debemos de corregir en la presencia de Dios, no nada más unos, todos. Exacto, excelente. Yo quiero aprovechar e irme entonces al otro punto del documento que ustedes hablan sobre esta situación que hemos visto con el Papa Francisco. Yo lo he hablado en el programa, lo hemos visto muchísimas veces, el hecho de que él no sé, la palabra que ustedes usan, no se hinca, no se arrodilla delante del Señor. Cuando ustedes también alertan sobre este comportamiento. ¿Qué es lo que ustedes dicen en el documento? Que me encantó la manera en que lo colocan. Vuelvo y repito, los que me están viendo, yo voy a colocar el enlace del documento para que lo puedan firmar también, lo puedan leer, lo puedan ver. Las palabras que ustedes usan aquí, de verdad que yo no podía haber escrito un documento como ustedes lo escribieron, porque uno a veces le da esa ira justa, como dicen uno, y es difícil a veces controlar. Pero ustedes, el documento, Monseñor, lo felicitamos, y a los que colaboraron, porque es una manera muy caritativa de expresar esta preocupación, que inclusive lo hacemos con amor hacia Santo Padre también, porque es preocupante ver este tipo de actitud. ¿Qué es lo que ustedes están hablando en este punto de que el Papa no se arrodilla o no se hinca cuando hay estos eventos o en estos momentos donde él está con el Santísimo expuesto o en las capillas? Miguel, si tú quisieras. Bueno, pues básicamente retomando lo que dice el documento, que es como citar a Monseñor, porque básicamente es lo que voy a hacer. El documento cita los ejemplos ya consistentes, ¿no?, de que el Papa desde el inicio de su pontificado ha mostrado una conducta que contradice todo lo que habían hecho todos los papas de la historia, que era arrodillarse ante el Santísimo. Quizá el caso más dramático que nosotros recordamos, porque mediáticamente nos tocó verlo, es el de Juan Pablo II, que ya era una persona prácticamente inválida, y aún en esas condiciones ya muy deterioradas de salud, pues siempre pidió arrodillarse ante el Santísimo. Incluso, como menciona Monseñor, cuando había una peregrinación larga donde él no podía estarse levantando e hincando, digamos, en un Via Crucis, una situación así, él pedía que lo llevaran de rodillas todo el recorrido. Es decir, había una conciencia clara y plena de que él como papa y la máxima jerarquía dentro de la iglesia tenía que arrodillarse porque estaba ante Dios. Es decir, él no tenía dudas que eso que él estaba viendo, que lo que sus ojos veían en forma de una hostia, pues era Cristo mismo. No tenía dudas, como no la tuvieron los otros 262, 63 papas antes que él, pero yo no puedo aplicar ese criterio con el Papa Francisco porque él no se arrodilla. O sea, yo no sé qué vea él en la hostia, yo no lo sé. No puedo decir, es que él no cree o sí cree, yo no lo sé, pero no tiene el suficiente temor, quizá, o reverencia o respeto ante Dios porque no se hinca ante él. O sea, pero sí se ha hincado ante otras representaciones, como cuando entró a una mezquita o cuando ha entrado o ha tenido contacto. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien una escena, primero de cuando fue su primer Jueves Santo ya como pontífice, y que le lavó los pies en una cárcel de Roma, incluyendo un transexual que estaba ahí, al que le besó los pies y después le dio la comunión. Yo no creo que ese transexual en ese momento se haya convertido o haya dejado en fin, pero él se arrodilló. Y la última que yo recuerde así visiblemente fue en el Vaticano, cuando se reunieron un grupo de líderes africanos que estaban en un conflicto de mucho tiempo, y él se postró, o sea, no solamente se arrodilló, sino se postró pegando sus labios a los zapatos de cada uno de ellos. Eso está grabado, lo transmitió la televisora vaticana. Entonces, pues uno dice, bueno, si no se podía hincar ante el sacramento porque se supone que tiene problemas en las rodillas y se postró hasta el suelo, pues quiere decir que sucedió un milagro ahí, o yo no sé, porque ¿por qué lo puede hacer ante personas comunes y corrientes a las que no les debe
pues ninguna pleitesía como tal, más allá de su dignidad como personas, pero no lo puede hacer ante el Santísimo Sacramento. O sea, yo creo que ese es uno de los ejemplos más importantes y por eso se decidió incluirlo, porque al final de cuentas el documento es un pequeño muestrario de muchos actos, no son los únicos, sino de muchos, pero quizás son los más graves. Y yo sumaría también el de su animadversión a la misa tradicional con este documento de los custodios de la tradición, porque ahí muestra cómo él está demoliendo la autoridad pontificia, la autoridad papal, al cancelar un documento, algo que no se había dado nunca, además, en la historia de los pontífices, porque los pontificados siempre van avanzando hacia el mismo sentido, pues este fue un retroceso, fue un dar marcha atrás. Entonces, esta parte de lo más sagrado, ¿no?, de lo divino, yo creo que es la que le causa como más encono, quizá, dicho en lenguaje coloquial, ¿no?, al Papa, pero yo creo que Monseñor puede apuntar un poco más sobre este sentido. Bueno, yo únicamente no quisiera alargarme ni alargar tu programa, Luis Román, pero muy rápidamente. Adelante. Yo creo que ha expresado muy bien Miguel todo esto. Solamente añadiría que es un mandato de la Iglesia. Parece que no, pero es un mandato de la Iglesia, está en el Concilio de Trento. Se le debe rendir culto a la Eucaristía, incluso en una actitud externa. Y dice, si alguien niega esta verdad, queda excomulgado. Es un hereje, sea anatema. Entonces, la Iglesia lo tiene en todos sus misales, lo ha tenido en testimonio de todos los papas, de toda la historia, siempre arrodillarse. Bueno, esto lo dejo así, creo que él lo dijo muy claro. Quisiera antes decir 2, 3 cosas así rapidísimo, verdaderamente rapidísimo. Primero, la finalidad de esta declaración es la verdad y únicamente la verdad. No salirnos de la verdad de Dios, únicamente. Ninguna otra cosa más que la verdad de Dios. Las personas pasamos a segundo término. Si hay una especie como de juzgar o no qué se ha hecho y no se ha hecho, toda nuestra causa es la verdad de Dios. Nos interesa el documento en cuanto refleje la verdad de Dios. Y si la reflejamos mal, nos interesa que nos digan para que la reflejemos bien, porque debe ser bien reflejada la verdad de Dios. Y solo en este punto, una cosa que nadie ha comentado en general es, por ejemplo, en el caso de los divorciados vueltos a casar, nadie comenta qué es lo que siente la esposa o el esposo de aquel que ha contraído nuevas nupcias. Nadie dice, yo me siento traicionado o traicionada por la Iglesia porque mi esposo se fue con otro o con otra y me siento mal, pero ahora resulta que también le dan la comunión a esa persona. ¿Cómo es posible? Nadie habla de ese sentimiento y de esa justicia hacia ese esposo o esposa. El otro punto, ya saliendo un poco de la declaración, pero puesto que ustedes lo tocaron, 2 puntos que me parecen importantes. Esto de la comunión que se dio a Biden y que se dio a Pelosi, por derecho canónico están excomulgados. Así de claro, aunque a los obispos de Estados Unidos les enviaron una carta donde para acá y para allá y quedaron en confusión, pero la realidad es que están excomulgados cuando promueven el aborto y cuando por su culpa de eso que promueven el aborto basta un solo aborto que se llegue a realizar, que no se hubiera realizado sin su intervención, para que estén excomulgados, uno solo, ¿verdad? Entonces, caen en la excomunión. Dar la comunión a una persona así que públicamente está promoviendo el aborto, pues creo que es algo que descontrola absolutamente la fe de los fieles, que los escandaliza y que nos hace dudar de la contundencia de la doctrina. ¿Quién está en la Eucaristía? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que me manda la Iglesia? Que se comulgue adecuadamente. ¿Y qué es lo que pareciera una burla? Pareciera una burla. Y eso sí se debe defender con sangre. Con sangre. Y es la actitud que tuvieron nuestros antecesores en México, los cristeros. Defendieron la fe
con su sangre. No es una exhortación a ser fanáticos, no, serenidad, pero también contundencia en la defensa de la fe. Y finalmente, esto que se dice de la misa tradicional, yo no he escuchado que alguien esté mencionando esto, pero lo quiero decir porque no lo he escuchado. El Concilio de Trento, en un magisterio solemne, dice: cualquiera, y se refiere a la misa tridentina, cualquiera que diga que en la misa, se entiende tridentina, existen errores, se ha excomulgado. Por lo tanto, refleja adecuadamente el sacrificio de Cristo. Y nadie puede decir que no se está celebrando adecuadamente el sacrificio de Cristo, porque incurrirías en esa excomunión. Excelente, excelente. Wow, Monseñor, gracias, de verdad. Yo quería, antes de cerrar el programa, que volvamos otra vez a lo mismo que dijo usted hace unos minutos atrás. Esto no es un cisma, no estamos separándonos de la iglesia. Cualquiera que quiera firmar el documento no está diciendo me quiero separar de la iglesia, al contrario. Me estoy uniendo más a la iglesia a través de ese magisterio y de Cristo, a través de sus enseñanzas que pasaron por la tradición y a través de todo lo que la iglesia ha hecho por 2000 años. Eso el efecto es lo contrario. Yo quisiera, Monseñor, que habláramos un poco de eso para cerrar, sobre esa unidad que tenemos con la iglesia, lo que queremos ver. Sé que en el documento se toca el tema unacum, que es un término, ¿verdad? Si nos puede hablar un poco de eso. Y pues quiero aprovechar, antes de cerrar, yo voy a dejar el enlace de todo el documento para que lo lean y lo puedan firmar los que quieran hacerlo y que lo compartan. O cualquier otra información que Miguel o usted, Monseñor, tengan entendido que es necesaria, me la envían y yo la coloco en la descripción. Les doy unos minutos a ambos, lo que quieran decir para cerrar entonces y aclarar un poco eso. Sí, Miguel, pues. No, adelante, como usted o yo, como guste. Bueno, simplemente el tema del unacum es muy importante porque es una tradición milenaria en la iglesia, en que la Eucaristía dices en la fórmula latina una cum papa nostro, en este caso Franciscus, en otros casos, bueno, Johannes Paulo, etcétera, juntamente con nuestro Papa. Pero teológicamente sí hay que decir que ese unacum depende de unacum Cristo. O sea, no podría haber una separación entre unacum Cristo, estoy juntamente con Cristo en la Eucaristía, en el sacrificio eucarístico donde Jesús está ofreciendo, y por derivación con tu servidor el Papa, cum famulo tuo, con tu servidor el Papa. Y si existiera una divergencia en una doctrina de un Papa, por lo menos sería para una conciencia bien formada decir, en ese punto yo no puedo coincidir. Y lo hemos dicho en la declaración, en el punto de los divorciados vueltos a casar, no podemos coincidir en que se les dé la comunión porque incurriríamos en la excomunión de Trento. Nos saldríamos de la iglesia, ahí sí haríamos un cisma. En el punto de los homosexuales, decir es que pueden llegar a vivir juntos y eso es un camino de salvación, nos echaríamos en contra la carta a los romanos y la condena que hace San Pablo. No queremos participar de eso. Y en el punto de hincarnos, Filipenses nos da el himno, ¿verdad? Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y todos proclamen que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hacemos al arrodillarnos. Obviamente aquí no estamos tratando el punto de que si alguien está impedido, no, por supuesto, no estamos tratando eso, sino si se debe o no arrodillar ante nuestro Señor Jesucristo. Y si sistemáticamente no existe eso, bueno, pues entonces hay una duda muy grande que jamás ha sido aclarada por ningún comentario en todo este tiempo. Entonces, si hay divergencias en esta comunión, pues entonces decimos, en este punto concreto, al menos no puedo estar en comunión. No puedo, eso es lo que decían los apóstoles, juzguen por ustedes mismos
no podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Eso es lo que nosotros queremos decir. Y bueno, se puede expresar de muchas maneras, pero alguien lo podría expresar, o sea, yo estoy en comunión con el Papa en todo aquello que sea servidor de Cristo. Muy bien. Y alguien piensa que es más, alguien piensa que es menos. Respetamos a aquellos que piensan que es absoluto, pero si es absoluto, pues sí, o es o no es. Y este camino del que sea parcial es como una oportunidad para decir, nos encontramos en la comunión, es comunión imperfecta, pero podemos llegar a la comunión perfecta. Hay que echarle ganas para llegar a esa comunión perfecta. Queremos esa comunión perfecta, pero hay cosas que hay que ir trabajando en el camino para llegar a esa comunión perfecta. Me parece que por ahí iría esto, y simplemente lo bellísimo que es decir una cum Cristo, para de ahí depender de una cum el Papa y una cum con nuestros obispos. Excelente. Señor Miguel, ¿algo que quiera añadir para ir terminando? Gracias, Luis. Bueno, pues nada más agradecerte esta oportunidad para poder presentar este documento, y simplemente yo, como representante de un grupo de miles o quizá ahora miles de laicos o cientos de laicos que se han ido uniendo y sumando a este documento, pues simplemente es decir que fue un ejercicio, yo creo que muy importante, porque hicimos iglesia en cuanto a que junto con nuestros pastores tomamos la decisión de manifestar en conjunto, en respaldo, en apego a la doctrina, a la tradición y al magisterio, una confirmación de fe, en la cual pues nosotros hemos también pedido esto a nuestros pastores, porque ellos escucharon, ¿no?, nuestra voz durante mucho tiempo, lo analizaron, lo reflexionaron, oraron mucho antes de tomar una decisión de marcar esto, porque sabían las consecuencias que iba a traer. Y yo los felicito por su valentía, su valor, porque además están siendo ejemplo para otros muchos que se han ido adhiriendo a lo largo de estas semanas de que se publicó el documento. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la iglesia pues la hacemos todos. A veces uno piensa que la iglesia son los sacerdotes, obispos. No, claro, son ellos como pastores, pero todo el resto el pueblo de Dios tenemos que ir ahí apoyándolos, respaldándolos, a veces un poco medio jalándolos, pero el asunto es que tenemos que ir juntos porque somos un mismo rebaño, ¿no? Y ellos son nuestros pastores. Así que, pues básicamente, agradecer este espacio y a invitar a la gente que haga favor de ver este video, de que lo lean, el documento, y pues si lo comparten, pues se adhieran a él, ¿no? Que den su respaldo. Excelente, excelente. Bueno, para mí ha sido un placer hablar con ambos. Monseñor, este es su canal. Está bienvenido cuando desee. Cualquier tema que quiera tratar, cualquier cosa que quiera decir, necesita un medio para poder expresarse. Aquí estamos para usted. Igual, Miguel, para ti también. De verdad que espero que no sea la última vez. Muy contento y emocionado de estar haciendo mi granito de arena, y pues de que ustedes hayan podido estar conmigo. Y nada, yo no me puedo ir, aprovechando que tenemos un monseñor, sin la bendición. Así que les voy a pedir que nos dé la bendición a mí y a Miguel y a todos los miles que van a estar viendo este video, si Dios lo permite. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias, Monseñor. De verdad que el Señor lo bendiga. Lo voy a tener en mis oraciones. Estaré orando mucho por México. Yo le tengo un cariño inmenso a México. Me han adoptado a través de este canal, así que de verdad que voy a estar orando mucho por ustedes, por ti también, Miguel, por tu familia, por todo lo que estás haciendo. Y nada, manténganme a mí también en las oraciones. Claro. Nos despedimos y, como siempre digo, ¿verdad? Santa María, ora pro nobis. Que Dios los bendiga. Bye bye.